Bueno, fíjense, hasta ahorita todos estos videos son introductorios, no, todavía no forman parte de las unidades. Este, el primero fue un análisis, una revisión rápida del programa para este seminario. El segundo fueron ciertas advertencias y ciertas tomas de posición frente a algunas dificultades típicas de los estudios sobre los procesos de investigación. Aquí, miren, aquí vamos a ver, vamos a hacer una lista de los principales, de las principales creencias que hemos estado desechando en estos seminarios y que a mí me parece, por supuesto, ustedes no están en la obligación de creerme, vean, yo les declaro básicamente mi infinita ignorancia ante todo, pero eso sí, aparte de mi ignorancia, sí creo que todos debemos arriesgarnos, con lo ignorante que seamos, todos debemos arriesgarnos a prender una luz dentro de un túnel. Si estamos en un túnel congestionado, no hay salida, el tráfico todo parado dentro del túnel, oscuro, no hay luz. Si alguien prende una linternita, sería absurdo que los demás lo regañaran porque la linternita no alumbra todo el túnel. Más bien hay que darle las gracias porque por lo menos prendió una lucecita para poder medio ver. Aquí pasa algo parecido. Este es un terreno, el de los estudios de los procesos de investigación, es un terreno sumamente deslizable, pues sumamente complejo, pero que nuestros precursores en formación de investigadores han diseñado, me parece a mí, ineficientemente en algunos casos. Este, bueno, fíjense, hasta ahora la formación de investigadores, para empezar con el primer punto que estamos aquí desechando, la formación de los investigadores se ha fundamentado en las cátedras, en los cursos, en la asignatura metodología de la investigación. Les repito, no estoy hablando de metodología de la investigación en un sentido epistemológico, en el sentido de que todo investigador sigue un método. Eso es obvio, eso nadie lo discute. No hay nadie que para lograr un objetivo no siga un método. Todo el mundo sigue un método. De lo que estamos hablando es de una asignatura particular que existe en las mallas curriculares de nuestra universidad, que se llama metodología de la investigación, que tiene un salón, un horario un horario de desarrollo de la asignatura, tiene un profesor que, repito, raras veces investiga, pero pretende enseñar a investigar, y sobre todo tiene un discurso normativo, un discurso en el que el autor del manual o el profesor predican, dan las órdenes, pontifican, el magister dixit, ¿no? O el principio ex autoritate, y todos los pobres estudiantes tienen que hacer lo que les dicen, ¿no? Que hagan, sin que sepan por qué lo están haciendo. Me refiero a ese concepto curricular de la metodología de la investigación. No me estoy refiriendo, repito, al concepto filosófico o epistemológico de método de investigación. En ningún caso hablamos de metodología de la investigación. ¿Saben por qué? Porque la psicología es la disciplina que estudia la mente o el comportamiento. La biología es la disciplina que estudia la vida. No sé, así la sociología es la disciplina que estudia los fenómenos sociales. Igualmente, si hablamos de metodología, la metodología sería entonces una disciplina que estudia los métodos. Entonces, es absurdo cuando el estudiante abre un capítulo en su tesis o en su investigación que dice metodología, pero en ese capítulo él lo que habla es de cómo hizo, de qué operaciones siguió, pero eso no es metodología. Él no está ahí estudiando, él no está teorizando acerca del método, acerca de los métodos. Él no está haciendo una disciplina que estudia los métodos. Él está simplemente hablando de qué operaciones siguió. Entonces, un subtítulo mucho más adecuado sería esquema metodológico, procedimiento metodológico o digamos esquema operativo, lo que ustedes quieran. Pero metodología de la investigación no, porque eso no es un tratado. Los mismos libros que se llaman metodología de la investigación, esos libros tampoco son metodología de la investigación, es decir, no son una disciplina que estudia teóricamente el método, no, es un conjunto de recetas que están tomadas toditas del libro anterior,
Miren, el primero que escribió un libro de metodología de la investigación se llamó Francis Bacon, 1600 por allá. Y, él a su libro lo llamó Novum Organum Scientiarum, o sea, nuevo canon de las ciencias. Él allí decía cómo había que hacer una buena investigación que fuera exitosa. A partir de allí, todos los libros de metodología de investigación se fueron copiando uno tras otro, de manera que los libros de metodología vienen siendo refritos de todos los libros anteriores. ¿Quién escribe un libro de metodología de la investigación? ¿Un gran investigador? No, lamentablemente no es así. No son precisamente los grandes investigadores los que han escrito libros de metodología de la investigación. No lo hizo Newton, no lo hizo Einstein, no lo hizo Chomsky, no lo hizo Mendeleev, no lo hizo Darwin. Ninguno de los grandes investigadores que sí sabían investigar, ninguno escribió un libro acerca de la metodología de la investigación. Entonces, entendida como unidad curricular, como asignatura, como seminario, que tiene un lenguaje normativo, obligante, prescriptivo, que además es el único recurso que tienen los estudiantes para formarse como investigadores. Porque déjenme decirles, la formación de investigadores raras veces contempla programas de convivencia con investigadores veteranos. Raras veces contempla eso. El estudiante hace su tesis bajo lo que le enseñaron como metodología de la investigación. Y entonces, bueno, o sea, son, digamos, recetas. Y la medida que el estudiante cumpla con la receta, en esa medida digamos, está aprobada. En las lecturas les voy a colocar algunas cosas de Mario Bunge contra la metodología de la investigación y de algunos otros científicos que también han estado contra la metodología de la investigación, más el hecho de que universalmente el único sitio donde existe la asignatura de metodología de la investigación es en los países latinoamericanos, que no sé si por coincidencia resultan pues los países a los que se les designa eufemísticamente como países en vías de desarrollo, pero en realidad los países subdesarrollados somos los únicos que usamos las cátedras de metodología de la investigación. Hay bastantes argumentos, pero ese es el primero que estamos desechando. Pero no es que desechamos el concepto de metodología de la investigación como unidad curricular, como estrategia de formación de investigadores, no es que la eliminemos para quedarnos sin nada, no. A cambio, estamos proponiendo que se instaure una teoría de la investigación científica. Lo que necesitamos es teoría de la investigación científica o una epistemología, pero que sea una epistemología naturalizada, que no sea una epistemología basada en razonamientos a priori o en especulaciones, una epistemología solo filosófica que esté siempre en las nubes y que se olvide de la historia de la investigación. Necesitamos una epistemología, pero naturalizada, una epistemología cognitiva, una epistemología evolucionista que tenga los pies sobre la tierra, que vea cómo hicieron los investigadores exitosos a lo largo de toda la historia, para entonces de allí tratar de explicar cómo proceden esos investigadores. Cuando nuestros noveles investigadores, cuando nuestros investigadores en formación aprendan o estudien teoría de la investigación, y cuando junto a esa teoría de la investigación estudien además historia de las investigaciones, van a comprender muchísimo más de lo que están comprendiendo con las célebres asignaturas y manuales de metodología de la investigación. El otro punto que estamos rechazando, aparte de ese, es la noción de investigaciones exploratorias como un tipo particular de investigación. Se los digo porque, bueno, la mayoría de los manuales de metodología, cuando hablan de los tipos de investigación, mencionan las investigaciones exploratorias como un tipo de investigación, cuando en realidad, si ustedes buscan en el diccionario, se van a conseguir con que explorar es sinónimo de investigar. Es decir, no hay investigación que no sea exploratoria. Toda investigación hace exploraciones. De manera que no puede haber un tipo particular de investigaciones llamadas exploratorias cuando todas las investigaciones lo son.
así como no podemos hablar de un tipo particular de seres humanos que tenga dos brazos y dos piernas, cuando todos los seres humanos tenemos dos brazos y dos piernas. Hay varias lecturas además en apoyo a desechar este punto de vista de la investigación exploratoria, porque eso confunde a nuestros estudiantes. El tercer punto que hemos desechado es la diferencia entre investigación cuantitativa y cualitativa. Por suerte hay muchos autores recientemente que ya están reaccionando contra la distinción cuantitativo-cualitativo y aún más están reaccionando contra la famosa investigación cuantitativa, que junta arroz con mango en una sola cosa, cuando trata de conciliar dos posiciones que entre sí son irreconciliables. O hacemos investigación, digamos, empirista, inductivista, que trabaja con datos convertidos en sistemas métricos, en variables métricas ordinales, o trabajamos con datos que provienen del razonamiento y de la argumentación, como es el racionalismo, o trabajamos con datos que provienen de nuestros estados de conciencia y de nuestras profundas reflexiones introspectivistas, intimistas, acerca de lo que ocurre en el mundo. De manera que no tenemos solo dos tipos de investigación, o sea, tenemos por lo menos tres, por lo menos. Entonces no podemos seguir insistiendo en cuantitativo y cualitativo, porque eso también obstaculiza la formación de investigadores. Fíjense que en los posgrados, en las maestrías y en los doctorados suele haber un seminario de metodología cuantitativa y seminario de metodología cualitativa. ¿Dónde quedan los seminarios de las investigaciones lógico-formales, de las investigaciones deductivistas, racionalistas, que ni trabajan con estadística, ni trabajan con entrevistas a profundidad, triangulación y ese tipo de cosas? Fíjense, Chomsky, Freud, Mendeleev trabajaron con cosas que no eran ni entrevistas a profundidad, ni eran tampoco teoría fundamentada, ni era tampoco fenomenología ni hermenéutica, y por otro lado tampoco eran análisis de regresión múltiple ni análisis de varianza. ¿Qué hacemos con esos investigadores que no están ni en una categoría ni en la otra? ¿Qué les enseñamos a nuestros estudiantes, a nuestros noveles investigadores? ¿Qué les enseñamos? Que esos no son investigadores, o que no tenemos dónde meterlos, o que tenemos que hacer una tercera categoría. Entonces, por eso es por lo que la dicotomía cuantitativo-cualitativo, como general, miren, como general todas las dicotomías en este mundo. El mundo no es blanco y negro, hay grises. El mundo no es bueno o malo, hay intermedios. Entonces, igualito, no hay cuantitativo y cualitativo, hay muchas otras cosas en las que lo que vemos se puede, digamos, clasificar. De manera que, bueno, estamos en contra de la dicotomía cuantitativo-cualitativo y no manejaremos esa distinción, manejaremos más bien investigaciones empiristas inductivistas, investigaciones racionalistas deductivistas e investigaciones vivencialistas experiencialistas. O, dicho de otro modo, trabajaremos las investigaciones que consideran los objetos observables y tangibles, las investigaciones que consideran los objetos pensables y calculables, e investigaciones que trabajan con objetos vivibles o experienciables. Vamos a trabajar con esos tres tipos de enfoque epistemológico, y olvidándonos por completo de la dicotomía cuantitativo-cualitativo. Por supuesto, miren, estos son hipótesis de trabajo, estas no son seguridades definitivas, pero si ustedes tienen contraargumentos, entonces ustedes le ven errores, digamos, a trabajar con tres enfoques epistemológicos, tres estilos de pensamiento, y no desechar lo cuantitativo o cualitativo, entonces podemos discutirlo. Recuerden, miren, que estos seminarios postdoctorales, ya los doctorados son espacios de discusión, en los que nadie sabe más que nadie. Yo no sé más que ninguno de ustedes, ninguno de ustedes sabe más que los demás. Tenemos espacios de discusión en los cuales podemos ventilar las cosas en las que no estemos en total acuerdo. Entonces, el cuarto punto que tenemos
como creencias arraigadas es el de elevar la tradicional noción de metodología de la investigación a la categoría de tecnologías de la investigación derivada de teorías especiales de la investigación. El asunto se lo pone más complejo, pero deja de ser tan simplificador como la noción de metodología de la investigación. La creencia de que todo investigador se forma con asignaturas de metodología de la investigación, aquí se cae y más bien se pasa a la idea de que los investigadores se forman mediante el estudio de una teoría general de la investigación, teorías especiales de la investigación y tecnologías asociadas a esas teorías especiales. Creo que el asunto deja de ser simple, se convierte en algo un poco más complejo, pero también en algo un poco más completo. Ok, tomamos aquí también como objeto de crítica en nuestra academia el discurso que yo he llamado cantinflérico, es decir, el discurso enrevesado, aquel tipo de lenguaje que se utiliza solo para impactar, solo para impresionar. Ya, miren, no creo que haya nadie de ustedes que no se haya encontrado alguna vez con algunos profesores que hablan de las cosas más difíciles que ustedes pueden imaginar, que nadie entiende, ¿no? Pero como a la gente no le gusta pasar por ignorante, nadie pregunta, ¿y qué quiere usted decir? Nadie lo pregunta, y entonces este profesor utiliza ese lenguaje enrevesado, digamos, dominguero, impactante, para tratar de incrementar su propio prestigio y su propia influencia, cuando en realidad, igualito que el personaje Cantinflas, ellos mismos no saben de qué están hablando. O sea, yo les quiero poner un ejemplo que fue muy famoso, el llamado caso Sokal. Alan Sokal es un físico que un día envió para una revista, envió un artículo totalmente absurdo, totalmente cantinflérico, con palabras tales como la hermenéutica profunda del conocer infinito del ser humano, cosas así por el estilo. Y entonces lo mandó para esa revista, y él dijo, si no me lo publican, la revista es seria, porque este artículo no sirve, este artículo son puros cantinflerismos, pero si me lo publican, la revista entonces no sirve. Y bueno, ¿saben lo que ocurrió? La revista le publicó el artículo. Y luego entonces él escribe en el periódico, escribe su nota de protesta contra esa revista, acusándola de estafadora, porque publicó un artículo del cual él mismo era el autor y que él mismo estaba consciente de que no tenía ningún sentido, de que el artículo no decía nada. Bueno, eso provocó, digamos, una gran polémica en el mundo, lo que se llamó, eso fue en 1996, hace mucho, pero todavía está fresquecito. El asunto eso se llamó en el mundo el caso Sokal, el affair Sokal. Luego él, con otro colega físico también, escribieron un libro que se llamó Imposturas Intelectuales, donde denunciaron a una gran cantidad de intelectuales, especialmente franceses, y demostraban uno por uno, caso por caso, dónde estaban los trucos de palabras, la magia ¿cómo se llama? La palabra, digamos, encantada, como la serpiente de la palabra, pues, y ese libro pues provocó también numerosas reacciones. En la lectura es posible que yo les muestre algunos, por lo menos el libro Imposturas Intelectuales está disponible para ustedes, espero ponérselo en el material de lectura. Bueno, para la formación de investigadores tenemos que olvidarnos por completo, miren, del discurso cantinflérico, del discurso que usa palabras muy bonitas, sobreabunda en palabras, en términos que nadie entiende, pero que lo que hace no tiene ningún efecto, digamos, pedagógico sobre el estudiante, sino más bien tienen el efecto de incrementar el prestigio personal de la persona que usa el discurso cantinflérico. Hay un video también, hay una videoconferencia que yo hice para otro curso, para otro seminario, de las cuales les pongo el enlace para que si tienen un tiempo revisen el video. Hay más detalles acerca de lo que es este discurso
este discurso cantinflérico. Bueno, miren, otra de las cosas nuevas que estamos utilizando aquí en este seminario es el famoso problema de la demarcación entre ciencia y no ciencia. Ya saben que ese problema se ha ventilado mucho. Aquí tenemos una propuesta nueva que consiste en lo siguiente. No es que haya conocimiento científico y no científico como entidades, digamos, discretas, separadas, no. Entendemos el conocimiento científico como una variable continua, según la cual hay conocimientos que son más científicos que otros, pero no es que haya conocimiento uno científico y otro no científico. La idea es que si un conocimiento, la idea es postular tres propiedades que se le atribuyen a los sistemas de conocimiento: el nivel de socialización, el nivel de sistematización y el nivel de fundamentación teórica. Cuando un sistema de conocimiento tiene valores muy altos en esas tres propiedades, se dice entonces que ese conocimiento es mucho más científico que los demás conocimientos que tienen valores más bajos. La propiedad de socialización, ya la vimos, consiste en la medida en que un conocimiento deje de ser íntimo, individual, para convertirse en público, en compartido. La sistematización se refiere a la medida en que un conocimiento es sistemático, digamos, es reproducible, es comunicable, está, digamos, diseñado según pasos que puede ser repetido por cualquier persona que esté en las mismas condiciones. Y finalmente, en la propiedad de fundamentación teórica se refiere a cuánta teoría, cuánta base, cuánto apoyo teórico tiene ese conocimiento, de manera que los sistemas que tienen mayores niveles de cientificidad son aquellos que tienen mayor fundamentación teórica, mayor nivel de socialización y mayor nivel de sistematización. Bueno, hay un punto también importante que puede tener cierta novedad, en el sentido de que no ha sido estudiado pues, en nuestro doctorado, etc. Uno de ellos es que aquí se adopta una perspectiva evolucionista de los procesos de investigación, en el sentido de que los procesos de investigación han ido incrementando el crecimiento del conocimiento a medida que pasa el tiempo. No es igual, por ejemplo, el conocimiento que se produce en nuestros días al conocimiento que se producía, por ejemplo, no sé, en la misma época griega, aunque muchos de esos conocimientos de los griegos aún sigan estando vigentes. Pero lo importante de adoptar una visión evolucionista es que contamos con una estructura diacrónica de los procesos de investigación. O sea, una investigación no solo se puede estudiar en sí misma, aislada de otros procesos de investigación, sino que también se puede estudiar en relación con otros procesos y se le pueden ver las relaciones de parentesco que hay antes de esa investigación. Eso nos da pie a una segunda clasificación importante de las investigaciones. Miren, si en un sentido hablamos de investigaciones empiristas, inductivistas, racionalistas, deductivistas y vivencialistas, experiencialistas, ahora según otros criterios distintos, que es el criterio evolucionista, el criterio de la estructura diacrónica de la investigación, nosotros podemos hablar de investigaciones que son solo descriptivas, es decir, son estudios que solamente llegan a delimitar un cierto campo de estudio y a lograr una descripción lo más perfecta posible de los hechos que ocurren en ese ámbito. Son las célebres investigaciones descriptivas. No son nada despreciables. Las investigaciones descriptivas son el insumo para las investigaciones de la siguiente fase, que es ya más desarrollada, que es la fase explicativa o de elaboración teórica. En la fase explicativa o de elaboración teórica, las investigaciones no se contentan con describir cómo son las cosas, sino que además responden al problema de por qué las cosas ocurren del modo en que las vemos ocurrir. Esas son las famosas teorías. Lo que está a la salida de esta segunda fase diacrónica son sistemas teóricos. Ahora, después de esos sistemas teóricos se pasa a una tercera fase, que
que la llamamos fase contrastiva. Es la fase donde se toman las teorías ya elaboradas en la fase anterior y se someten a prueba, bien sea a prueba experimental, bien sea a prueba lógico-matemática. Y una vez que tenemos que una teoría pasó las pruebas de la fase de contrastación, de la fase contrastiva, se pasa a la última fase, que es la aplicativa, la de obtención de sistemas tecnológicos para transformar el mundo gracias a una teoría. La base de todo esto, de la base de la investigación aplicativa, es que nosotros haríamos como civilización humana, haríamos muy poco teniendo muchas teorías si no pudiéramos cambiar al mundo. Las teorías, mientras no permitan cambiar al mundo, no sirven tanto como aquellas teorías que sí nos permiten ser mejores, que nos permiten vivir mejor. Tradicionalmente, los físicos son quienes más se han organizado en torno a esa fase diacrónica. Porque fíjense, tenemos los llamados físicos teóricos, que son los que están en la fase de la investigación teórica, como Einstein, como Newton. Tenemos también los físicos de laboratorio, los que se encargan de contrastar las teorías. Cuando, por ejemplo, Paul Dirac habló de la antimateria o de los antielectrones, bueno, a los 2 meses encontraron en el laboratorio esas partículas que había postulado el físico Dirac en su área, en su campo de la física teórica. Esos son los físicos de laboratorio, pero están también los físicos tecnólogos, que son aquellos físicos que utilizan la teoría ya contrastada para diseñar tecnología, para diseñar equipos, aparatos. Estos físicos por lo general están empleados en las grandes empresas fabricadoras de bienes de consumo. Okay, eso es para indicarles que según una visión diacrónica obtenemos otra clasificación de investigaciones. Lo importante de todo esto, miren, es que ustedes no le pueden decir a un estudiante que hagan una investigación del tipo que sea. El estudiante tiene que saber no solo en qué enfoque epistemológico está ubicado, si su estilo de pensamiento, si su configuración mental es más racionalista que deductivista, él va a trabajar de un modo especial. Igual si está en una configuración vivencialista, experiencialista, él va a trabajar también de un modo especial. Pero miren, además de eso, por otro lado, pasando a otro campo, el estudiante debe decidir si su investigación va a ser una descripción o si va a diseñar un sistema teórico o si va en cambio a contrastar un sistema teórico ya elaborado anteriormente o si en cambio va a derivar de un sistema teórico una tecnología capaz de mejorar las acciones humanas. ¿Saben por qué se los digo? Porque miren, las investigaciones descriptivas, teóricas, contrastivas y aplicativas tienen una estructura lógica sumamente diferente. De hecho, tienen además una estructura documental que es totalmente diferente. Esto va en contra de lo que suelen pedir nuestras universidades. Nuestras universidades le ponen a los estudiantes un esquema de desarrollo de la tesis donde capítulo 1 es tal cosa, capítulo 2 es tal cosa, capítulo 3 es metodología de investigación, capítulo 4, y ellos no pueden hacer eso. ¿Saben por qué? Porque según el tipo de investigación que sea, la estructura lógica va a ser diferente. No es lo mismo un documento que contiene una investigación teórica, que por ejemplo si tiene hipótesis, que el documento de una investigación descriptiva, que por ejemplo no tiene hipótesis en absoluto. Lo mismo con las investigaciones aplicativas. Las investigaciones aplicativas tienen una configuración lógica y una configuración documental totalmente diferente, de tal manera que el estudiante debe saber primero en qué fase diacrónica se ubica su propia investigación para luego decidir cuál va a ser la estructura lógica de su trabajo. Les quería comentar otro punto importante que estamos tratando aquí, y es que, miren, comúnmente se ha dicho que es el problema de investigación el que lleva a la adopción de un cierto enfoque epistemológico o estilo de pensamiento. Eso no es así. Miren, primero es el estilo de pensamiento. El estilo de pensamiento es una especie de marco precognitivo, de configuración precognitiva con la cual todos nacemos
o la cual vamos creando en nuestros primeros años de desarrollo como seres humanos. Eso es un filtro que nos pone a ver las cosas del mundo bajo determinada perspectiva. Entonces, el enfoque epistemológico o el estilo de pensamiento es lo que nos obliga a preferir ciertos problemas de investigación y no otros. De manera que el asunto es al revés. No es que el problema de investigación te solicite, te exija un cierto enfoque epistemológico, no, al revés. Es el enfoque epistemológico o el estilo de pensamiento preconfigurado en la mente del investigador lo que lo impulsa a elegir ciertos problemas y no otros. Ustedes pueden hacer la prueba, ustedes podrán ver, si le preguntan a ciertos investigadores, ¿tú prefieres investigar sobre tal cosa? Es muy probable que el investigador le diga, no, a mí no me gustan esos temas. De hecho, hay muchos investigadores que no les gusta hacer trabajo de campo. Por ejemplo, a Einstein no le gustaba hacer trabajo de campo. Por tanto, él no buscaba problemas de investigación que exigieran un trabajo de campo. Él prefería sentarse en su casa con sus libros y su documentación, ponerse a pensar hasta formular hipótesis que le permitieran una solución al problema. Entonces, en resumen, no es el problema de investigación el que decide un cierto enfoque epistemológico, es al revés, es el enfoque epistemológico el que obliga a elegir ciertos problemas y a desechar otros. Los gustos por los problemas de investigación dependen de nuestro estilo de pensamiento y no al revés. Bueno, hay una última cosa de la que les quería hablar y es el problema de la famosa discusión sujeto-objeto. Miren, todavía hay muchos autores de libros de metodología que siguen empeñados en esa discusión de que si es el sujeto el que produce las variaciones en el objeto o si es el objeto el que es independiente de cualquier sujeto. Miren, desde que Karl Popper lanzó su tesis del tercer mundo, sobre el cual van a ver algunas lecturas allí, Popper postuló que había un primer mundo, que es el de las cosas materiales, donde están los árboles, las cosas que vemos, el mar, los paisajes. Luego postuló un segundo mundo, que era el mundo de la conciencia individual subjetiva, donde estaban todos los contenidos de conciencia que son exclusivos del individuo. Pero luego postuló lo que él llamó el mundo 3. El mundo 3 son las cosas que compartimos todos, que nos pertenecen a todos los seres humanos. Miren, ahí están las teorías, ahí está el arte, ahí está la religión, ahí están los idiomas, ahí está la política, ahí están las creencias, los valores, ahí está la cultura, pues en una sola palabra. El tercer mundo es el contenido de la cultura de una sociedad. Entonces, a eso se llama intersubjetividad, es decir, aquello que se comparte entre distintos sujetos. Entonces, aquella famosa polémica de que si es el objeto o es el sujeto pasa de moda, oyeron, y pierde sentido y se convierte en absurdo, porque no son nada más el sujeto y el objeto lo que existen. Existen además los otros sujetos, existen las demás personas. Y fíjense, los conocimientos, la validez de los conocimientos no depende de si la subjetividad o la objetividad, no, depende de la intersubjetividad. Si todos estamos de acuerdo en algo, entonces de ahí en adelante podemos progresar. Pero ya la discusión de que si es el sujeto el que predomina en una investigación o en cambio es el objeto independiente de todo sujeto el que se comporta de la manera en que lo vemos comportarse, esa discusión a partir de la tesis de los tres mundos pasó de moda. Y aquí en estos seminarios no la vamos a considerar. Aquí vamos a considerar solamente las relaciones de subjetividad, de objetividad y de intersubjetividad.